Bueno, yo creo, yo no quiero que sea una presentación, quiero que sea una tertulia. Hablé con Ana y David de organizar tertulias sobre el libro. Tenemos previstas algunas cosas parecidas en otras comunidades y esta sería la primera tertulia sobre un libro que no sé si todas lo habéis leído, pero me encantaría que no lo hubierais leído a alguien, porque así podríamos plantear alguna incógnita, pero bueno, si no lo habéis leído, a mí me parece que en una tertulia debe haber gente que haya leído el libro, otros que no, aunque hoy estemos tan reducidas, vamos a plantearla como si realmente fuéramos muchísimos, porque ahí está YouTube, que seguro que nos encontramos con gente que no la ha leído. Y me parece que no deberíamos destripar, como ha dicho Ana, el libro, pero sí deberíamos de comentar, las que lo hemos leído, un poco cómo nace esta novela, qué nos quieren contar los escritores y yo quiero aportar la parte de la estructura. Es decir, yo quiero hablar de lo primero que me llamó la atención el día que cayó en mis manos antes de leerla, además de que analizamos los géneros, pero eso fue ya al final, y descubrimos que era una novela donde todos los géneros estaban presentes. Eso es casi un milagro. Es decir, encontrarte una novela que te atrapa y que va a atrapar igual al que busca aventura, al que busca un thriller, al que busca novela histórica, el que es feminista, que es ese punto maravilloso, el que le gusta el misterio, el que investiga sobre la historia, el que le gustan las leyendas, las religiones, no sé, tiene tantas connotaciones importantes o tanto, da pinceladas a tantos géneros que yo creo que ellos, no sé si aposta, ahora dejo ahí la pregunta y así entramos en la tertulia, yo no sé si aposta o no aposta, plantearon una novela donde los lectores tuviéramos la necesidad urgente de investigar. Es decir, había que saber más cosas. De hecho, yo tengo, bueno, Ana sabe que que siempre estoy escribiendo, y tú también lo sabes, porque Manolo le llamaba la atención mis libros. Bueno, yo tengo todo lleno de apuntes para esta tertulia, sacados del día que empezamos a plantearlo. Porque sigo buscando referencias, sigo tomando y sigo pensando que cada vez que por azar tenga que acompañarlos a ellos, o por amistad, o por lo que sea, hacia algún librero, hacia alguna bibliotecaria, siempre puedo aportar algo más, porque el libro, la novela, a mí, que me la he leído no sé cuántas veces, pues siempre me aporta algo nuevo, siempre me apetece buscar algo o recordar, porque claro, uno es muy mayor y en la edad se nos borran partes se nos borran cosas de las neuronas y digo, pues si esto me lo miré, pero ya no me acuerdo. Entonces, bueno, la pregunta queda en el aire y la primera. Cuando, además de por qué lo hicisteis, cómo lo hicisteis, por qué todo eso, ¿pensasteis en incitar al lector a esa investigación, a descubrir? Me da igual, que Ana. Sí, como has dicho, nuestros libros sí suelen ser, casi siempre suelen tener mezcla de varios géneros. O sea, como somos dos, quizás también por eso, pues nuestra historia suele mezclar varias tramas y a través de esas distintas tramas y de los personajes, pues también solemos tocar distintos géneros dentro de ellos. Y lo que pregunta de si queríamos incitar al lector a buscar más información, pues sí, es algo que también intentamos siempre en nuestros libros, que además de leer, de pasar un buen rato, ¿no? Que era el objetivo principal de este libro, que era entretener y que te lo puedas pasar un rato divertido mientras lo lees, lo que también queríamos era que el lector pudiera aprender algo.
Y bueno, en muchos casos no es contar todo lo que nosotros queremos transmitir, sino dejar apuntadas cosas que te pudieran dar pie a eso, a después pues, buscar más información y profundizar en ciertos temas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que alguien hablar vosotros también. Ana la ha leído también. Yo quería decir una cosa antes Fuiste de lectora nada. cero, ¿no? Yo os quería dar las gracias de verdad. Bueno, yo creo que los dos estamos muy agradecidos de verdad que hayáis hecho hueco. Sé que es complicado, que hay situaciones, que hay cosas y que nos hayáis querido acompañar esta tarde y tal. Para mí es, vamos, yo creo que lo agradecemos muchísimo, de verdad que sí. De verdad que sí. Por los que vais a participar, a lo mejor vais a preparar algún tema, pues de verdad que muchas gracias. Yo creo que haría falta alguna silla más. ¿Venís a la tertulia, chicos? Ahí sí hay Pero En si nada, queréis te vas a podéis quedar. sentaros. En principio no. Si os apetece os podéis quedar, ¿eh? Puede ser muy grato. Hay una persona que sí. Tú, si quieres, tenemos una Hola. Espera, voy a... Esto de la librería se me da No se te da a ti muy bien, ¿no? se me da muy bien. Bueno, tú al final, ¿qué te hemos elegido, Ana? ¿O qué? Yo me he quedado con la magnífica princesa egipcia, que se sale en el capítulo 15, es la famosa ¿Es a partir de la perla, página 100 o nos hemos pasado ya de la 100? 100 y algo. Sí, sí, ya se ha pasado. Pasado de Se la ha página pasado. 100. Sí, que dais ahí una pincelada, de tal manera que como que el personaje tiene gran importancia, pero no le dais en el libro la importancia adecuada porque hay otro personaje como es Nu y Mamet. Entonces yo he traído un poco de más información y era una persona con mucho carácter, muy avanzada para su época y dentro del Islam, bueno, no más. Ahora os hablaré un poquito de ella. No, Cuando llegue el cuenta. momento. Cuenta. Ahora sí no, porque he rompado otro el hielo. Yo tengo que calentar motores. Pues yo, si queréis, digo algo. A mí no me tienes que dar las gracias porque yo vengo encantada. A mí me gusta mucho participar. No me gusta tanto tomar la iniciativa y hablar y todo, me intimida un poquito. Pero me encanta estar aquí, participar, escuchar, ver las lecturas que cada uno hace y aparte es que yo veo que sois tan buenos contadores del trabajo que hacéis del libro, es que yo veo, de verdad que a mí me gusta mucho oíros y siempre os presento así. ¿Verdad? Yo digo, vuestros libros son muy interesantes, pero es que cuando has venido a una presentación tuya, es que el libro te gusta todavía un poquito más. O sea, te descubres rincones y espacios del libro que a lo mejor habían pasado un poquito desapercibidos. Yo lo he leído 2 veces, porque es un libro tan rápido en la acción que después digo, me voy a dejar algo sin darme cuenta. Entonces me lo he leído otra vez y no sabía qué personaje elegir, no tenía tan claro como tú la princesa, entonces, porque a mí me pesaba 2 cosas. Bueno, por un lado tenía claro de Garabí, porque, bueno, murciano, importante, trascendente, figuras no reconocidas, para explicar un poquito también más. Y por otro lado, eso que está en el trasfondo de la novela, ese sistema feudal, ese sistema corrupto, jerárquico. Y me tiraba mucho esa forma de esa Arabia, ¿no? De esa organización política, religiosa. Y ahora no voy a ser capaz de decirlo porque son tan ajenos que a pesar de estar tan cercanos a nosotros y todo eso, son esas palabras, qué jaleo, los Guisadí, los otros, casi todos suenan igual. Estoy como el Tirita, a mí que me da igual. Tirita es un personaje entrañable. Por eso Tirita digo, es a mí entrañable. un poco, todos los monos me suenan lo mismo. Digo, Está grabado. con mucho respeto. Perdón. Con mucho respeto, es un chiste muy malo. Ha sido perdona. desde el cariño, ha sido desde el cariño. Y sí que es verdad que me he hecho investigar Sí. todo eso. Sí, es lo bueno que tiene este libro, vamos, desde mi punto de vista, que si te llama un poco la curiosidad, a mí, por ejemplo, la cultura islámica me atrae. He vivido allí, he vivido en primera persona, tiene cosas muy profundas y muy bonitas. Pero como en todas las instituciones, tienen pues sus partes duras, sus partes más dictatoriales. Esto es como todo.
Pero lo que me ha atrapado mucho, y no sé quién de los dos fue la idea, lo de los sonidos. Es buena mía. David, así no vamos No bien. te lo creas. Entonces sí me ha llevado a ver lo que es el Islam, cómo estaba jerárquicamente separado entre cuál es la parte más espiritual, cuál es la parte más política, y te da, bueno, te da para escribir una enciclopedia tipo Larousse. Sí, es que la novela, que cuando hablan hay en alguna, a mí lo que me gusta, y voy a volver a la estructura, voy a hablar de la estructura, a mí me llamó muchísimo la atención en la novela, cuando estaba virgen, cómo ellos habían estructurado los personajes. Es decir, cómo en ellos ya estaba la concepción de la mirada del lector, de qué necesitaba el lector. Para un lector es mucho más fácil leer una novela donde tiene una estructura y donde va entrando poco a poco, que las novelas que en el primer capítulo te presentan todo. Entonces yo he querido un poco, lo he revisado a ver lo que había hecho aquel día, porque tengo escrito bien estructurada. Entonces voy a leer lo que estaba. En el capítulo 1 ellos presentan a Mamet. Pero es que nada, es decir, en ese momento nos encontramos en el maravilloso hotel y ya ocurre una acción. La acción subyace en toda la novela. Y es verdad, tienes razón, a veces va tan rápida, y por ahí leí una crítica de libros y literatura, ¿puede ser? Pues Sí, libros y literatura, que decía que a veces a veces me hubiera necesitado que hubiera transcurrido más lento, no me acuerdo muy bien, que hubiera transcurrido más lenta, pero que a lo mejor hubiera perdido. Yo creo que para el lector también es bueno que ocurra así, con esa rapidez. Yo creo que si va más lento pierde el encanto, es el enganche que hace con las letras y el lector. Sí, claro, es el enganche. Porque para mí llegó a ser adictiva. A ver, quiero más. ¿Cuál es la siguiente pista? ¿Qué necesito ahora? Entonces, si lo hacemos más pausado para que la información te llegue mejor, perdería esa frescura, ese... Sí, estoy totalmente de Que acuerdo. sucede en un intervalo de tiempo muy corto. Sí. Muy corto. O sea, si te pones a pensar el tiempo que sucede... El tiempo real. El tiempo real, o sea, es que ella de estar en Granada, en bailando, estar en Arabia ya cuando son 2 días. Sí, lo que pasa es que el lector pierde la mirada del tiempo. Es decir, es una novela donde el tiempo no tiene ninguna importancia. No. El tiempo no es... Hay tantos protagonistas, es circular, esto lo hemos hablado muchas veces, es una novela circular, es decir, y el tiempo no es protagonista casi todo, pero el tiempo no. El tiempo no es protagonista. Bueno, yo tengo puesto en lo de los protagonistas, así, tengo puesta la carta como otro personaje. A mí me parece que además de todos los protagonistas que tenemos anotados y que vosotros apuntáis en el libro, bueno, este es un protagonista, pero quizás es una... Es el detonante, es el causante de todo. Pero para mí... Es un protagonista, es como un protagonista. Sí, sin él no hubiese habido novela, no hubiese habido nada. Y para mí es un personaje, es como un, es decir, hay que darle, vamos, hay que darle el trato como lector para mí, de un personaje más de la novela, porque es lo que tú has dicho, sin ese personaje nada hubiera tenido. Nada sucede, nada te lleva a donde te lleva. Es el hilo. Ese hilo de tantos acontecimientos que van encadenados. Como la carta también lleva un trabajo detrás, porque no es una simple carta donde pongan lo que quieres decir, sino que tenía que pasar por una carta escrita por Ben David, tiene que cumplir con una cierta característica, sí, y eso, tener una forma especial y unas frases en forma de poesía que tienen que cumplir con lo que ellos escribían, ¿no? Tenía que ser creíble que hubiera sido escrita por él, aunque es totalmente inventado. A lo que tú has dicho, David, para mí, lo esencial del libro, ¿no? Llámalo como quieras, aventura, lo que tú quieras, que está basado
en acontecimientos reales, históricos, que están ahí para documentarlo. Y han sabido crear unos personajes, unos paisajes, un enlace de elementos en plan aventura que puede llegar a ser realidad. Han mezclado muy bien la ficción con la parte histórica. Para mí eso es muy importante. Están muy bien hechos los nexos. Sí, no, a veces yo le tenía que preguntar, ¿esto es verdad o esto es ficción? Porque realmente se desliza con suavidad. Sí. Se desliza con tanta suavidad que varias veces te preguntas y vuelves a recurrir a Google, a San Google, a decir, ¿qué están diciéndome esto? ¿Es verdad o no? A mí eso me parece un arte. Sí, un arte en la totalmente, escritura. totalmente. Yo no voy a ir al Cairo, pero si fuera, me iría a la ciudad de los muertos Claro, a buscar la ostra, te lo digo de verdad, soy capaz de hacerlo. claro, porque está magníficamente. El problema es que me salgan los perros. Se enamoran, Yo no lo he leído, pero he estado al lado de Helen, que es muy lectora, y voy a contar algunas de las cosas que ella transmitía cuando lo estaba leyendo, ¿no? Y entonces ella sí que, lo que habéis comentado al principio, que ha sido tú, es un libro que también ayuda un poco te ayuda a participar investigando sobre cosas, porque ella decía, tengo que informarme de esto, porque no sé si es así, si es cierto, si no es cierto, o tal. Entonces, posiblemente también meta al lector a participar de alguna manera. Y luego también por lo que leía, que tú también lo has comentado, que hay cosas que son como más reales, ¿no? Y tiene otras partes que son más de ficción. Por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba, creo que de una moto que es voladora o algo así, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1. Entonces, claro, a veces también se descuadraba un poco y ya ha dicho ella que la tenía que leer también 2 veces, pero siempre en positivo, ¿no? O sea que yo creo que sí, que sí que ha conseguido que los lectores de alguna manera intervengan también en esa narración. A lo mejor cada uno lo ha hecho desde su punto de vista y para uno ha sido más interesante investigar sobre algunas cosas y otros la llaman la curiosidad más en otras, ¿no? Pero que sí que Hombre, es es cierto. que como libro de texto para segundo de bachiller, tienes que el Islam medieval ahí colocado de una manera atractiva. Y además vamos, con el yo no- glosario y todo detrás, con el significado. Claro, o sea, eso cumple muy con los completo. estándares de ahora. Y hay otra materia que lo hablamos en la corrección y que al final no aparece en el libro. Y yo empecé a escribirlo, lo tengo en una hoja, pero es que he tenido unos días un poco con temas familiares severos y no he podido pasarlo. Tú sabes que yo apunto mucho en los libros, a mí me gusta escribir en los libros, pero también es un libro, es una novela que la podemos meter en aquel género que tanto me gustaba a mí, que eran los libros que hablan de libros. ¿Te acuerdas, Ana? Entonces, a mí eso siempre me ha encantado. De hecho, yo tenía siempre un apunte, Ana lo sabe, iba constantemente agrandándolo. Y siempre en la mesa de Escarabajal crecía. Libros que hablan de libros. Pues este también habla de libros. Porque en la página 21, qué pena que no tengo la hoja, que no sé dónde está, pero en la página, lo buscaré, ¿eh? En la página 21 ya habláis del Señor de los Anillos, pero en la página 25, son los que tengo aquí, pero después era hasta el final, habláis del poeta Rumi, además de Ibn Arabi, además de un montón de escritores que aparecen, además de la escritora feminista, sí, la árabe. No, pero se refiere, bueno, es española, ¿cómo se llama? La de Fatín, Siempre, bueno, y hay una mención a Fatín, que fue la maestra de Ibn Arabi. Es decir, que esa es la que he tenido yo que buscar, porque no me acordaba. Y que esa ha sido una de las que mis células Alzheimer han aparecido y no conseguí acordarme y la he buscado antes de venir. Y la Divina Comedia también, ¿sabes? Sí, por eso.
es una novela que también habla de libros que hablan de libros. A mí eso me parece también otra cosa a tener en cuenta, porque te invita a leer o por lo menos a recordar esos textos que a ellos les han marcado y que ellos, supongo que os han marcado y que queréis que a vuestros protagonistas en esta novela coral también les marque. Pregunto. Sí, hombre, sí, los libros que elegimos, aparecen libros en nuestros libros en general, ¿no? Sí. Pero en Suelen este aparecen aparecer. muchos. Sí, quizá, sí. Bueno, vale. No, que estaba pensando que, por ejemplo, en la paradoja del bibliotecario ciego, Ah, sí. ahí claro. es Borges, ¿no? El que Sí. está todo Ahí el es rato Borges, sí. presente. Aquí Claro. es más coral. Sí, aquí, Esta es más- más coral. aquí sé que se hacen referencias a muchos libros, pero la trama sobre todo está muy relacionada y está muy presente siempre. Toda la poesía sufí. Entonces, claro, las referencias a Bengarabí, a Rumi y a otros muchos sufís y tal, pues siempre están por ahí. Incluso hay muchos poemas suyos o versos, ¿no?, que aparecen a lo largo de la historia. Incluso las pistas de la investigación basadas en esa carta y tal, pues están todas muy relacionadas con símbolos sufís, que son los símbolos que aparecen en sus poesías, ¿no? Entonces sí, el tema literario y todo eso está todo muy presente en toda la historia. Sí, y bueno, ¿queréis decir algo? ¿O vuelvo a la estructura? Yo, vamos, no voy a decir nada porque no la he leído, vengo a oíros. Y bueno, me está interesando lo que estoy oyendo. Entonces, bueno, he venido a oíros que habláis sobre él y me parece que está muy bien desarrollado. Que apetece leerlo. Sí. Con lo que estoy oyendo, apetece leerlo. La verdad que sí. Hay una cosa también, porque dentro de que es verdad que es un libro de viajes, ¿no? Hemos traído, enseñamos el mapa, Ana. Sí, yo creo que sí. Claro. Esto es un empeño de Ana de traer el mapa. Sí, Así claro. que yo la señalo. cámara. Ah, Sí, señala la no, cámara. Sí, Que lo grabe porque- YouTube. sí, porque. Ah, sí, enseñarlo. Sí, porque. Ahora déjala, El déjala. mapa. Porque el viaje es muy importante en la filosofía del Ya, desierto. Totalmente. Ese es el mapa que está en el libro. Ana y David, los escritores, puesto que nos van a oír ahí, nos llevan a un viaje circular. Totalmente. Pero el tema del viaje, fíjate que esto lo escribimos prepandemia, o sea, no, pero nos apetecía, porque además lo hemos contado alguna vez, el libro realmente nació como un thriller, nosotros queríamos escribir un thriller, me acuerdo, porque, bueno, cómo surgió y tal, lo hemos contado algunas veces que estábamos en una comida familiar, estaba el marido de una prima de David y entonces él estaba viviendo en Arabia Saudí y empezó a contarnos cómo era la vida allí. Y entonces era como, yo hice así con los ojos y dije, madre mía. Y está por trabajo y está él solo en medio del desierto, 50 no sé, pero 40 y pico a la sombra seguro, si es que encuentra algo de sombra. Y trabajando allí, haciendo una obra, tal cual, y empezaba a contar, y es que era como otro mundo. Y entonces llamé a David, digo, pasó por allí, David, ven aquí, que aquí hay algo, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿no? Empezamos a preguntar y tal, y surgió de eso. Pero la idea principal era el primer capítulo, que el primer capítulo era un tipo que aparece en una habitación de hotel con una mujer muerta asesinada al lado, claramente asesinada, en un país donde si te pillan que has matado a alguien, te decapitan. O sea, y siempre contamos lo mismo, que no decapitan más en la plaza pública porque no hay suficientes verdugos. Si alguien está buscando trabajo, gente de YouTube está buscando trabajo, si se da bien el hacha, pues ahí hay opciones. Con la espada, ¿no? Con la espada, bueno. Da igual, hombre, vayan practicando. Pero empezó como eso, lo que pasa que después es verdad que nos tiramos más a la aventura, porque nos daba más posibilidades, porque, no sé, y la verdad es que hay muy pocos libros de aventuras en la actualidad. Hay muchos libros de fantasía que sí que está relativamente unido, pero siempre tiene ese toque distinto, ¿no? De mundos diferentes, de tal. Pero aventura, hoy en día hay muy poco. Se asocia a género juvenil, se asocia a Verne, a
Salgari, como autores ya muertos y muy muertos, y se hace muy poco. Y lo que se hace, por ejemplo, que podría ser más parecido a Matilde Asensi, Javier Sierra, Sí, yo creo que la diferencia que hay, que a mí me gusta, es que este quizá tiene más ritmo. El ritmo que tiene este es mucho mayor que el que tienen, quizá porque, no sé, a lo mejor también la percepción nosotros por cuando hemos nacido, por cuando es diferente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando nos planteamos escribir la historia, nos lo planteamos ya así, que queríamos un libro con mucho ritmo, queríamos Sí. hacer un thriller que fuera muy rápido y que pudiera crear la sensación esa de no poder soltar el libro, ¿no? de querer leer más. Eso que al final de cada capítulo que te dejes con el cliffhanger para querer seguir con el siguiente, ¿no? Y no soltar el libro. Entonces, la intención fue esa y nos lo planteamos. Para conseguir eso nos planteamos que siempre hubiera una cuenta atrás o incluso varias. Pero siempre, aunque sea un capítulo más explicativo, donde los personajes están hablando, teniendo una conversación en la que se explican cosas que hacen falta para la historia, pero queríamos que aunque tengan esa conversación, que exista esa cuenta atrás que cree un peligro sobre los personajes, que aunque te están transmitiendo la información, pero no te deje estar del todo tranquilo y reposado, sino que te mantuviera con el culo prieto. Por así decirlo. bueno, no, y además Qué bonita, porque qué poesía. el personaje va a la aventura. Déjalo si quieres. Es ahí. que verdaderamente las características de la novela de aventura es esa, es el riesgo, son los países exóticos, es donde ocurren cosas. Y a diferencia de los autores que habéis mencionado, bueno, ambos tienen siempre un contexto histórico, pero en este es que además los personajes tienen una historia personal que contar que está vinculada a la historia. Y esto sí que no será habitualmente. Así que es una novela y aquí sí que se cumple con rigor la novela de aventura. Yo por ahí tenía apuntadas de cuando lo presentamos, decía aventura, ese género literario que narra los viajes, el misterio y el riesgo, la abundancia de peripecias, los cambios en suerte contraria, los escenarios exóticos, alejados unos de otros, un thriller y un misterio, pero cargado de aventura, porque es que cumple todos los requisitos y los autores que habéis comentado lo cumplen, pero es verdad que no con ese ritmo. Aquí el ritmo te obliga a pasar de una página a otra, obliga a lo que decía Ana, es que quiero seguir y quiero ver qué va a pasar. Es adictivo. Pero también tiene que ver con la estructura. Yo vuelvo a la estructura. Claro, porque vuelvo a la estructura, por eso yo no quería pasar de la página 100. Porque me parece tan importante cómo lo habéis planteado. En el capítulo 1 presentas a Mamet. En el 2 presentáis a Nur. La bailarina árabe. La Si alguien se bailarina, anima. la bailarina árabe, pero que además no es una bailarina cualquiera. Volvemos y rompe conceptos. Es decir, eso también, es decir, aquí ya entramos al feminismo. Es decir, aquí entramos a otro valor de la novela. Es decir, es una novela donde el feminismo, como una filosofía de vida, está presente. Y además ellos nos lo ponen en bandeja de plata. Oye, tened en cuenta que os voy a contar esto. Y nos lo cuentan en el capítulo 2. La Nur no es una bailarina cualquiera. Es filóloga, es una chica culta, es una doctoranda, es decir, no está por casualidad ahí. Sí, y además está basado en una persona real. Bueno, en dos personas reales que además el otro día en un club de lectura, madre mía, bueno, nosotros fuimos a un viaje a Ibiza, lo contamos me parece, fuimos a un viaje a Ibiza y entonces ahí conocimos en un museo, había una mujer que era la que te enseñaba el museo, ella era licenciada en historia y demás,
Y entonces ella había hecho una tesis doctoral sobre las danzas árabes y además ella había sido bailarina árabe, bailando en discotecas importantes de Ibiza y demás. Aquel choque era muy llamativo, ¿no? Porque es como la parte más, yo qué sé, más colonialista, más romántica, más arabista, ¿no? Del concepto. Y por otra parte una tía muy culta. O sea, tenía las dos historias. Y luego nos basamos también en una mujer real que existe, que es una bailarina árabe, la más famosa del mundo, de las más famosas, que ha bailado para un montón de gente importante, es española y ha estado en Hollywood bailando para un montón de gente. Y en un club de lectura, una chica nos dijo, yo conozco a su hermana, porque como al final del libro ponemos todas nuestras referencias, incluso los libros, por si queréis ampliar o saber de dónde hemos sacado la documentación y todo esto, que podéis seguir leyendo si queréis, si no tenéis una pila así ya de libros, pues eso salía ahí y entonces ella dijo, pues yo conozco a su hermana, se lo voy a decir. Nosotros no hemos metido mucho la pata, ¿verdad? Porque, bueno, no es que esté basado en ella, pero que fue curioso. Nur coge, a mí lo que me, aparte de que me llama la atención el origen de Nur, porque bueno, es verdad que también claro, está muy racializado el libro, salen distintos está muy personas bien del mundo árabe, distintos matices de su... A mí la frase que me parece una muy buena frase es cuando su madre española le dice lo del caramelo. Claro, ¿qué prefieres? Eso ¿Un caramelo envuelto en papel? O eso se lo dice la madre biológica. Y la otra le dice, mira, tú eres una persona, eres una mujer, no eres una cosa, no dejes que nadie te cosifique. Es una frase que dice, claro, no porque sé, Nur, aquí, ella es de si te vas a comer un caramelo, elegirías el que está envuelto, lo tengo apuntado. Por el velo. Página 53, seguimos en las 100, es que... Esa es una frase real que utilizan ellos como argumento para convencer a las chicas de que tienen que llevar Eres el velo. una muchacha, no un caramelo. Claro. Y volvemos a ese canto, bueno, o a esa manifestación de los autores al feminismo, otro género literario. El respeto de los padres, de acogida hacia su religión, hacia sus costumbres. La llevan a la Meca. Claro, la llevan a la Meca para la astucia de la madre biológica, decirle, no, que está malita, esto no se puede casar. Para protegerla, eso me había encontrado yo ya en otro libro, esa madre que me lo encontré en un libro que era de una situación de una familia vietnamita, donde la mujer también está bastante ninguneada y entonces la madre también la enferma, la ningunea, la hace para evitar ese futuro establecido que se tenían que casar. Eso también me gustó mucho. Y yo es que creo que Nur y Ahmed se van complementando conforme va avanzando el libro. Empiezan en dos puntos opuestos completamente, incluso su trato. A veces un poco un trato arisco, un poco cortés, pero después ellos se van, ni ella es de tal, se van ahí a... Bueno, y al final es que resulta que son la unión, son el círculo otra vez, o sea, es un libro redondo, esférico, si queréis, para hacerlo más metafísico. Sí, es que tiene todo, porque además tiene metafísica. Sí, porque los viajes que has comentado antes, está todo ese viaje por todos estos sitios de Oriente Medio y tal, pero al final es un viaje exterior, pero también un viaje interior de los personajes, ¿no? Que ellos a lo largo de la historia van cambiando para llegar al punto. El momento en el que Nur se da cuenta que es es brutal, o sea, es brutal. Bueno, pero eso no está pasada la página. Perdón. Pasada la página. Voy a ver hasta dónde puedo leer. ¿Hasta dónde puedo leer? Capítulo 7, a partir de ahí ya no hablamos. No, se puede hablar también del capítulo 15, bueno, pinceladas, pero pinceladas. Sí. Cuenta tú eso porque tú... Bueno, por lo que tú has dicho, Ana, de que se hace mucho, bueno, que tiene mucho sobre el feminismo y tal. Yo me he decantado por un personaje que a malas penas sale en 3 páginas del libro, que es, espérate, yo sin ojos no soy nadie, que se llama Sid Al-Mut
Ah, sí. que es la hermana del califa Ajá, que sí. aparece misteriosamente Sí. asesinado. Y En el muro. afortunadamente, para el bien de todos, no nos engañemos. Bueno, pues yo me he tirado de San Google, como dice Ana, y hay muy poca información de esta princesa, pero sin embargo fue, bueno, para mi criterio, fundamental en lo que era la cultura islámica, en los cambios que se podían generar en aquella ocasión, en cómo la mezcla de bizantinos, islámicos, como eran sus padres, podía hacer que su propio padre fuera para él su favorita y cediera y aceptara muchos consejos a la hora de gobernar. A ver, ¿qué os voy a decir de ella? Era hija de un califa, el califa era fatimí. Eso es un califato islámico que estaba instalado en el Egipto. Y su madre era una cristiana bizantina que rechazó convertirse al Islam, cosa que el propio marido lo aceptó y no puso ningún tipo de traba. Para mí eso ya es un punto importante dentro de la cultura islámica. A ver, ella nació en Túnez en el año 70 y un año después de la conquista fatimí de Egipto se trasladaron desde la dinastía del Magreb y pasó su niñez en un palacio fluvial que mandó edificar su padre junto al Nilo. A ver, según dicen los que han escrito y se han documentado, a esta señora la describen como una mujer hermosa e inteligente. Era la favorita de su padre. Como he dicho, su padre le pedía opinión y consejos sobre todo en los asuntos políticos. Era como su mano derecha, a pesar de ser mujer. ¿Qué más? Y compartía con el padre la tolerancia respecto a la religión. Ella, dada esa confianza que le daba el padre, se sentía muy orgullosa de tener media parte musulmana, islámica, y media parte, digamos, cristiana. Su padre muere y entonces el hermano menor que ella, 16 años, que se llama Al-Hakim, ¿lo he dicho bien? Sí, sí. He hecho un curso avanzado de pronunciación y me cuesta. Has aspirado la H correctamente. Sí, que se noten los 8 años que estuve en Marruecos. Bueno, pues el hermano subía al trono como próximo califa. Opuesto al padre totalmente. Era un soberano violento, sanguinario. Se obsesionó en el concepto de que todos los que estaban en la corte, todos sus generales eran los amantes de la hermana. Estaba, como yo digo, un poco trillado. Hay que estar muy trillado para pensar y actuar como actuaba él, porque era violento y era de lo malo lo peor. Él tenía por costumbre salir a pasear por las noches y afortunadamente pues desapareció en uno de sus paseos habituales. No apareció el cuerpo y a los 2 o 3 días lo dieron por fallecido. ¿Consecuencia de ello? Pues que su hijo, el que estaba criando su hermana, en este caso Sid al-Mulk, era el que iba a acceder al trono, bueno, a gobernar el califato. Ella habla con el gobernador, era el gobernador. Tengo que tirar yo de los apuntes, que se me va la pinza. Claro. Bueno, habló con alguien muy importante dentro del consejo porque un menor de edad no podía subir al califato, pero consiguió que subiera y ella pasaba a ser, digamos, la regente detrás de la trastienda y le daba las directrices para que fuera gobernando. Eso fue muy favorable para aquellos momentos. Porque me he perdido. Bueno, no. Sí, aquí lo tengo. Sí, efectivamente. Habló para convencer a los cadíes. Que me he pedido yo y he buscado eso, que era el gobernador juez de los territorios musulmanes. Fueron a los que convencieron. Entonces, pues nada, consiguió que fuera nombrado califa. ¿Qué hizo en primera instancia? Se deshizo del general que estaba de su anterior califa porque era muy mala persona. ¿Cómo lo consiguió? Pues habló con el entorno político para hacerle ver, y sus propios soldados, de que él fue el causante del asesinato del califa anterior, con lo cual, muerte segura, por lo que habéis hablado, de que allí enseguida te rabanan el cuello. ¿Muy bien? ¿O no voy bien? Bueno, ella hizo la regencia de su sobrino y se convirtió en una de las mujeres gobernantes más destacadas del imperio fatimí. Me queda muy poquito y termino, que aquí es donde está lo esencial.
pasó a tener un poder, pero nunca fue mencionada en la jutba de los viernes, porque era mujer, pero realmente todo lo hacía ella. Y por eso fue por lo que no se le pudo nombrar califa, porque tenía que ser un varón y demás. Pero ella ejerció todo el derecho de regencia y su posición no tuvo precedente en el mundo islámico. Asistía a las reuniones con los ministros y los altos funcionarios, detrás de una cortina porque era mujer y demás. Fue súper querida por el pueblo y era una gobernante súper experta en asuntos legales. La mayor parte del tiempo se la tiró borrando todos los destrozos que hizo su hermano, intentando solucionar los problemas. Cosas buenas que hizo esta mujer, pues fomentó la reconstrucción de la iglesia de Alejandría, que su hermano había medio destruido, restableció un sistema de impuestos comerciales que también habían sido abolidos y permitió que las mujeres pudieran salir con joyas, sin acompañamientos, podían beber, podían escuchar música. ¿Cuándo se ha visto eso en el mundo islámico en los tiempos actuales? No. Pues esto se consiguió en el 1024. 1024. ¿Lo he dicho bien? Sí. La neurona del Alzheimer. Sí, la tenemos todos ahí. Desafortunadamente, bueno, y reorganizó todos los asuntos financieros. Desafortunadamente murió en el año 23, con la edad de 52 años. Y posiblemente fue una disentería. Entonces, aquí hacéis una pincelada. A mí me atrapó. Me he ido a San Google, me he ido a tal. Y yo me quedé enganchada. Aquí hay un libro de ella. Con vuestra imaginación, vuestras 4 manos y tin, tin. Yo creo que esto da para mucho. Es como Sí. las canciones, ¿no? O sea, pero lo que pasa Claro, que... es que, bueno, a ella le ha pasado con ese, yo me gusta muchísimo el árabe, ellos lo saben, y entonces me llamó muchísimo la atención que su maestra fuera una mujer. Y estamos hablando pues de aquellos años, que fue una tal, por ahí también lo tengo apuntado, lo apunté entonces. Llegaba ese punto que la historia Pero después de haber obtenido la información, Bueno, a mí no me sorprende, Ana. no se da que había bastante o mujeres en esa tierra aquí y demás. Lo que pasa es que la historia no ha recogido nada de su pasar por el mundo. Sí, no, y aparte que las mujeres en determinadas religiones, incluida la cristiana, siempre se nos ha privado del protagonismo, nos han tenido siempre ahí abajo, pero yo creo que es porque somos muy inteligentes. Pero no solo las religiones, las políticas. Todo, en todos los Sí, ámbitos. vamos. Pero no hay que remontarse mucho. Yo hice Preu, yo soy de Preu, por eso porque soy muy mayor, hice Preu con 12 mujeres nada más, en toda Cartagena. Entonces, éramos 12 mujeres en el instituto. Entonces, ya está ahí, claro. Pero quiero decir Y no era muy allá, estamos hablando del 70. Claro. Me refiero que esto es antes de ayer, como en Cartagena, que no había preuniversitario. Pero perdón un momentito. Son de la generación que a las mujeres tampoco, anteriormente, en los otros momentos de estudio eran diferentes. Es decir, nosotros ya había pasado una guerra civil y ya había un elemento que era que las mujeres tenían que estar en su casa. Mientras que anteriormente, si ves la historia, tienes médica, farmacéutica, abogada, pero en ese momento se hizo El poder político, el poder Claro, político. pero por eso que no solamente las religiones, el poder político. Sí. Sí, esta mujer Lo que pasa es que en el Islam la gran mayoría es más político, gubernamental que religioso. El Álvaro, no me sale el nombre, el poeta murciano, como yo le digo. El que Maraví. sí. Él era sufí, lo he dicho Sí, bien, era sufí, que son los espirituales. Sí, pero Son los que ven el Islam desde otra perspectiva. Pero eso sí tiene un elemento, es decir, ese sí que a la mujer la hacen de otra forma. Claro. Igual que nosotros, bueno, perdonad, el concepto que tenemos, por ejemplo, de los harenes. No son todos iguales. ¿Qué No va? tiene nada que ver el de los desiertos con el centro, por ejemplo. igual que las Turquía. geishas, que va. Entonces, todas esas cosas no se ha reflejado a la hora de llevar la historia.
solo se ha visto pues una parte de la Es historia. que la historia está contada por el ojo de un historiador. Totalmente. Europeo, blanco Bueno, y neoliberal. no, pero tú Sí, lee claro, esa es la lee la historia. guerra civil y Es nos que- hemos enterado hace poquísimo de un montón de cosas porque estaba Pero contada el por tema otros. de Ben Arabi, o sea, él era un místico, Un místico. un místico que él tampoco quería transformar ni la sociedad, ni darle visibilidad a la mujer, ni nada. Él era una persona muy mística que tuvo una interpretación del Corán que le llevaba a esas revelaciones que él tenía y que fue una persona, desde luego, sería una persona muy, muy cualificada, muy sensible, capaz de organizar una visión del mundo muy atractivo para sus coetáneos y después para sus seguidores. Porque en lo que yo me he preparado de Ben Arabi es que, aparte de que él nombra, de que en uno de sus libros lo utilizó Dante para la Divina Comedia, en uno de los libros de, claro, lo puedo mirar aquí, uno de... Él hizo una obra extensísima de la que solo se conserva muy poquito. Algunos se conservan aún sus textos originales. Pero hizo 3 básicas. Y una de ellas que el ascenso de la persona hasta el misticismo, que lo semeja también como una escalera. Sí, Claro, sí, es como la Divina la Comedia escalera sí, de es verdad. Dante. Pues es que se me ha ido lo que iba a decir, el de Ben Arabi y del sufismo y de las mujeres. O sea, bueno, se me ha ido. Al querer aterrizar en una cosa, se me ha ido. Bueno, ya Ya te me acordarás. acordaré, ya me acordaré lo que quería Pero decir. que teniendo en cuenta las ramas diferentes, la mujer tiene un papel diferente en cada No, una pero de en ellas. el mundo islámico la mujer sigue estando bastante, a pesar de que yo creo, por lo que me he estado preparando, que no había yo tenido tiempo de informarme sobre el mundo islámico, ni la realidad, ni nada de eso, o sea, porque yo, por desgracia, desde que he nacido, siempre tengo en mi cabeza la guerra de Oriente Medio, y el problema de Oriente Medio, eso es una situación crónica que no se supera, que siempre está ahí. Ya llega un momento que no, Sube y baja, no pero saben nunca- Libia, Jordania, pero Sí. estos quiénes son, están. Y bueno, pues casi todos son sunís, casi todos. Muy poquitos son chiíes, que son los que la diferencia entre el suní y el chií es que el suní quiere que los regentes no tengan ninguna relación con Mahoma y ningún vínculo consanguíneo. Mientras que esa es la única diferencia. Son los que hay. seguidores de Ali, ¿no? Claro, son los seguidores de Ali, que Ali era el yerno, normal, que yerno, eso claro. lo hemos aprendido también en los crucigramas. En los crucigramas, el yerno de Mahoma, Sí. 3 letras, Ali. Pues ahora mismo el sistema de corrupción tan grande que hay, de gestión, de identificación, poder conectado, se refleja muy bien. Es el príncipe Abdul, el Abdalá. O sea, es que eso... Sí. Y cuando ya sé que el periodista que menciona y no es el periodista que desapareció y apareció descuartizado, pero eso es otro hecho. Sí, pero está inspirado. en Claro, lo es que- que- está lo que mal. pone. A mí no me sonaba el nombre y fui y lo busqué en internet. Digo, no es eso. No, No. pero Pero Sí, es- el hecho estaba inspirado. claro, y una sociedad tan acomodada, una sociedad con esa escasa necesidad de buscar un sentido más de ciudadanía, de pensamiento, de actuación, están tan acomodados, tienen tantas prebendas, es una sociedad sumamente vertical, donde una situación casi de casta vive muy bien, una inmensa mayoría, que son minoría en el país, vive bien, muy ayudados por el Estado. Eso en Arabia Saudí. Sí, y una inmensa mayoría de trabajadores en el estrato más bajo de la sociedad, básicamente asiáticos, pakistaníes, Pero afganos. fíjate ahora con esto que tú comentas. Bueno, ahora tenemos un visitante excepcional en Arabia Saudí. Claro. Claro. Pero quiere volver a casa por Navidad. Quiere volver a Está casa en por Emiratos Navidad. Árabes, ¿no? Está en Emiratos Árabes. Está en Emiratos. Que es un poquito menos, un poquito menos. Saludo para el rey. Como Claro. Abdalá, que aparece en A el libro. Beberito. ¿Cómo dice? ¿Cómo es lo que decís de Mahoma? Dice Mahoma,
no sé qué. o sea, Eméritos árabes. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. no, cada vez que sale Mahoma o uno de ellos la dice paz, algo La pasea más, con él. dice el bien amado, No, se no, queda la- como la- una coletilla. La pasea con él. La pasea La con él, lo paz tienen sea- que decir. Ah, Lo por tienen eso que siempre decir. lleva una Porque nosotros coletilla. cuando Eso nos fue muy divertido documentamos, en la corrección. claro, nosotros cuando nos Sí, o sea, documentamos la la pasea revista, con- nos dijo cada vez que se nombraba el nombre del profeta había que decir, claro, a nivel de escritura es un poco puñeta, porque todo el rato la Es pasea que con lo la dicen pasea. todo. El malvado, la buena, el malo, siempre El ladrón, todos lo dicen. todos lo dicen. Pero que fíjate, con Arabia Saudí lo que pasa, además hay un personaje que aparece, la hermana del colaborador de ellos, sí. que aparece después en el desierto y tal, Sí. porque también nos gustaba el mostrar un poco, no es que se muestre demasiado, pero sí un poco que hay distintas formas de ser mujer en Arabia también, que hay diferencias. Entonces, ahí, por ejemplo, en Arabia ahora dicen, no, es que las mujeres les dejan conducir. Y leíamos y tal, ¿y por qué les dejan conducir? Porque ahora la economía del país ha caído. ¿Qué pasa? Que una mujer cuando tenía que ir a trabajar o salir de su casa tenía que ir acompañada por un varón o por un taxista que contrataban a taxistas filipinos y tal, que eso era como una especie de excepción que hacían, porque tú no puedes salir con alguien que no sea de tu familia. Entonces, y bueno, yo, por ejemplo, si viviéramos ahí con nuestro cuñado no podríamos ir, ahí podría haber tema. O hermanos y hermanas a determinada edad se separan, o sea, ahí hay una cosa. Pero bueno, que les dejan conducir porque la economía familiar está cayendo. No tienen, ya no ganan tanto dinero del petróleo y lo reparten. También está, y perdona que te interrumpa, también está referenciado en la novela. Sí, Lo sí, del sí. Big Data y por qué ahora mismo les interesa. Y que es que la novela te lleva a todo. Te cortaron. No, está bien apuntado. No, pero eso, que realmente hay una apertura por eso, porque hay un interés económico, pero siempre interesado. La mujer Todo, que trabaje todo, fuera todo de lo casa, mueve el pues, dinero. porque interesa. El dinero y el poder. Pero que en este caso es que la economía, ya además hay tantísimos príncipes, porque todos son príncipes y todos tienen derecho a una renta, todos por ser ciudadanos árabes, saudíes, tienen derecho a una renta. Pero claro, tú eres príncipe por el mero hecho de ser descendiente de Saúd, el que unificó. Pero cada vez allí hay una cantidad de príncipes, princesas, y que aquello es insostenible, y además todos van a ver lo que pueden trincar y hacer sus arreglos con países extranjeros y demás. Entonces están empezando a trabajar por eso, pero ya conducían las mujeres, la que tenía que conducir, conducía. Que era una puñeta porque luego a lo mejor paraba el coche alto, era una mujer y el tipo, no, pues, ¿qué haces tú con eso? Porque no puedes relacionarte con una mujer. Era una situación un poco violenta. Pero en el desierto las mujeres que tenían y eran pobres, ¿quién iba a llevarlas? ¿A hacer qué? Aquí en los años 50, en el Albujón, que te tuviera que llevar alguien a ir al campo a segar. Te Pues iba no, por tus propios medios. pues no. Y aún así, por lo que dicen, tampoco está teniendo mucha implementación lo del tema del control, ¿eh? Todavía pesa más la tradición Porque hay un que la... sustrato de miedo importantísimo. Y claro, el miedo te atenaza y esas mujeres viven atenazadas. Y aparte, que eso pasaba también aquí y sigue pasando, que el tema de que la honradez o la, no sé cómo decir, ahora no me sale la palabra, de la mujer es la que sostiene a la familia. Es decir, si yo soy en mi pueblo una chica que iba cada día con uno, que tal, que cual, esa familia se veía mal. Exactamente. Eran las mujeres, correcto. Eran las mujeres las guardianas de la honra de la familia. Correcto. Y ahí sigue siendo. Y que una situación tan rígida no se mantiene, bueno, aparte de que son extremos los castigos ejemplarizantes y todo eso, también tiene un sustrato social muy, muy importante. Y la mujer árabe, en su mayoría, todavía se identifica, son muy pocas las que son capaces de salir, levantar la voz, intentar buscar, porque si hay poca contestación de oposición democrática, si hay poca, a nivel ya de hombres y de mujeres, pues una mujer sola mucho menos. Pero también hay eso que lo hemos diferenciar vivido por nosotros países. aquí, hombre, Es muy poco, importante. claro. Bien poco. Hombre, claro que Y sí. además el mejor claro. ejemplo ha sido la serie del Cuéntame, que ha sido un reflejo de que nosotros nos hemos quitado el trocito de cascarón hace de los telediarios. Y porque esos roles atribuidos que hemos aprendido gracias a esos programas de televisión que se emiten, Que les ha interesado, lo han puesto por un interés porque no está puesta
aleatoriamente, ¿eh? Claro, que Pero ahí hay igual una, que ahí hay nadie una sabía, intención clara. Entonces, ni eso yo. nos han creado ese referente. Sí. Ellos, como no lo tienen, pues no cunden No, tampoco. y además que poco trabajo ha costado quitar a las mujeres republicanas de nuestra historia. Claro. Pues lo mismo que yo me enteré leyendo esto, buscando que en Arabi su maestro no había sido a mí eso me impactó, no había sido un maestro sufí, que era lo que venía en los libros que yo leí Sí, en la librería. uno portugués he Resulta leído que yo. era una mujer, Fátima, que era una mujer que pertenecía a un grupo de mujeres sufistas de aquella época del sufismo, y eran mujeres avanzadísimas, y fue la maestra de Ibn Arabi. Pues lo mismo, es decir, que es un modelo que a lo largo de la historia hemos visto y aquí lo tenemos. De todas formas, fijaros en nuestra sociedad, la sociedad de las mujeres marroquíes que están aquí, empezaron a venir sobre el 90. Nadie llevaba carnet de conducir, nadie llevaba. Y ahora, claro, y hombre, no digo el 100%, pero No, que hay Sí. hay gente, mujeres ya que llevan sus coches, que van, que Sí. vienen, van a Y a coger. algunas les cuesta quitarse el velo porque no quieren romper el vínculo de su tradición. No, y otras porque el marido las mata. Sí, si sí, se no, las claro, lleva. está el típico machista. Y ya no solo el marido, es que o sea, Y la comunidad. La misma es la comunidad, la misma la comunidad. comunidad. Y una otras es porque no quieren perder parte de su Sí. raíz. Pues ese caso que el marido, chucha, quítatelo. No. Yo fiel a mi tradición. Pero también porque Pero bueno, eso son, pasa también en nuestra sociedad, ¿eh? las generaciones nuevas son mujeres muy occidentales. Sí. Pese a tener sus raíces árabes, son cada vez más occidentales. Entonces ven el velo como el último vínculo que les une con su cultura. Y entonces hay Totalmente. muchas de ellas que sí que renuncian, pero luego se sienten un vacío cultural que dicen, ¿y ahora qué? No saben exactamente definirse, no saben si son todavía árabes, si son más occidentales, están en tierra de nadie, entonces dicen, no, me voy a aferrar a lo que yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? Mis raíces. Entonces, por eso también el movimiento contrario a la defensa del velo frente al movimiento feminista que les dice, quitaros el velo, liberaros de eso. Precisamente por eso, porque dicen, bueno, si yo me libero del velo, ¿quién soy yo como mujer? Como una identidad. Es una identidad, claro, pertenece, porque nosotras, las mujeres occidentales, pues podemos ser mujeres blancas, occidentales, feministas y europeas. Pero ellas dicen, ya soy musulmana de una segunda, una tercera generación, que mis padres o mis abuelos vinieron aquí y yo no nací en Marruecos, no nací tal, ya he nacido aquí, pero yo sigo siendo musulmana. ¿Qué es lo que me sigue conectando con mis raíces? Mi fe. Pero claro, su fe ya no es la misma que la de sus tatarabuelos. Entonces, ven ahí, yo creo que ven ahí un vacío bastante grande identitario, ¿no? Es decir, ¿y nosotras quiénes somos realmente? Que eso es una cuestión que se tienen que plantear ellas desde su propio feminismo, igual que nosotras. Pero yo nos pienso que también es por planteamos. problemas de inseguridad con ella misma. Y luego la situación Bueno, de los que que están es el volviendo vacío a... ese en el que se encuentra. No, pero El es vacío que Claro. los vínculos familiares, aunque estén en general, habrá excepciones, pero los vínculos familiares, aunque estén aquí muchos años, siguen existiendo. Y yo creo que a veces también se ven obligadas de alguna manera, no una elección libre su tradición, sino que también se ven obligados. Porque, por ejemplo, todas las chicas, cuando están en la edad escolar, digamos, que posiblemente sea uno de los momentos donde más se integran, porque juegan a lo mismo, porque tienen los compañeros que se ven todos los días, o sea, conocen nuevas cosas. Cuando llega a una determinada edad, pues, que no recuerdo cuántos La años son. menstruación por primera vez. Sí, Sí, ahí. pues entonces ya Ahí se se les ponen, acaba. claro, ya se les Ahí se acaba. les acaba. Y En la eso es, yo menstruación creo ahí que en el- muchas veces también por obligación, Sí, pero hoy en día hay familias más que luego lo transigentes. mantiene porque, no sé, Sí, hay familias más transigentes. Yo, por ejemplo, tengo amigas que son musulmanas y su familia, pues a lo mejor son 2 o 3 hermanas, y una lleva, una no lleva, una según cómo se sienta cada una. ¿Por qué? Porque las más pequeñas normalmente deciden no llevar.
porque ya se sienten más occidentales y su clima, sus amigos, su grupo social pertenece a otra A lo cultura mejor también diferente. el estatus social, porque todas no son iguales, igual que no somos nosotros, también puede haber más libertad de elección o conocer otro tipo de cosas. Bueno, el estatus social manda, tú te acordarás de una amiga nuestra con un marido árabe que tomaba vino y jamón serrano de alta calidad. Pasábamos el estrecho ¿Te acuerdas? y era europeo, 100%. Totalmente. Y juergas Todas y más. Ahora, esto se queda aquí. Claro. Y una puta foto. No hemos dicho La nada. foto de la boda estaba con un whisky Vamos a ir y un terminando. puro. Y dice, Manolo, bórralo como sea de la foto para enseñársela a mi madre. Luego también los sistemas políticos, por lo que hablaba ya antes, es que yo creo que también crean una estructura que no solamente política, que estudia también en la economía, pero marcan también una forma cultural